A raíz de la pandemia aprendimos que es esencial estar conectados en medio de todo esto, ¿no? La importancia de las telecomunicaciones. Mire, en Yucatán se está desarrollando los trabajos de la Convención Nacional 2022 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, de la CANIETI. Ayer el licenciado Enrique Yamuni Robles, director general de Megacable, asumió la presidencia de esta Cámara. Pero ¿cuáles son los retos y hacia dónde avanza este sector con la visión del presidente entrante? Es así como le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, qué tema tan importante y muchos retos por delante. Como decía tu entrevistado de hace unos minutos, Luege Camargo, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, la utilización de la tecnología Magda. Eso me parece que es un tema fundamental y de eso habló precisamente el nuevo presidente de la CANIETI, Víctor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ya no está Magda, pero te saludo a ti. Bien. Fíjate que decía Luege hace unos minutos y me parecía, es el uso de la tecnología. Sí, y yo quisiera destacar básicamente 4 aspectos que ayer mencionaba Enrique Yamuni como nuevo presidente de la CANIETI. Sí, 4 puntos a destacar. Uno de ellos, desde luego, esta visión de que la pandemia en el 2019, 2020, sí, 2021, de alguna forma, hizo que en el tema de la conectividad diera un vuelco tremendo. ¿Y esto por qué, Víctor? Porque a partir de que todos nos quedamos en casa, de que la educación fue a distancia, de que ahora hacíamos las compras a través de aplicaciones para tener el súper, para tener las compras. Bueno, todo eso fue precisamente gracias a la tecnología. Los proyectos y los planes que tenían empresas de telecomunicaciones, como Megacable concretamente, que tenían a mediano plazo, a corto, mediano plazo, se tuvieron que implementar en unos cuantos meses para poder satisfacer la demanda de más del 70% de internet, de velocidad, de capacidad y todo esto, Víctor. Entonces, es una primera reflexión que me gustó mucho que toma el presidente de la CANIETI sobre cómo la industria de las telecomunicaciones tuvo que volcarse para poder satisfacer la demanda de esto. Un primer comentario de un primer punto, Víctor. Sí, Raúl. Bien dicen que luego dentro de las tragedias pues vienen algo de área de oportunidad, de enseñanza y de la posibilidad de salir adelante. Esa es la historia de la humanidad, Raúl. Los grandes progresos se han dado con mucha frecuencia, con una tragedia atrás o con un motor, con un motivante, como puede ser una pandemia de las dimensiones que nos pegó. Y está muy claro, es cierto, no solo se obligó a las empresas de telecomunicaciones, a las empresas de tecnologías como la nuestra, a acelerar el paso y a incorporarse a marchas forzadas a un futuro que lo veíamos algo lejano y que de repente se nos vino encima por el tema de la pandemia, sino que también motivó a un mundo de cambio de actitudes y de una nueva cultura, no solo laboral, sino de comportamiento incluso social. Aprendimos también que hay mucho todavía, hay una gran área de oportunidad en cuanto al manejo de los recursos humanos, también de los recursos naturales, del uso de la energía, del transporte, de las oficinas, de la luz, en fin, cuánto hemos aprendido de esta pandemia en ese sentido y cuánto hemos aprendido también a trabajar en otras condiciones, incluso con más eficiencia y efectividad. Y esto obviamente pasa por las tecnologías de información y pasa por el tipo de productos que yo orgullosamente veo se hace en esta empresa. Así es. Y déjame nada más, bueno, lógicamente esa visión, desde luego, de tener un México competitivo, un México conectado, que es una de las prioridades, desde luego, de la Cámara y que ha sido de muchas de estas industrias. Un segundo punto que destaco, Víctor, es precisamente el llamado a trabajar en unidad. Lo que dice Enrique Yamuni es que tenemos que trabajar en unidad con el gobierno que nos tocó, y tenemos que trabajar precisamente para poder trabajar juntos y unidos para poder abatir todos, especialmente el rezago en esto que es la brecha digital. Lamentablemente, Víctor, lo hemos visto, también la pandemia hizo que esta brecha entre los que tienen y pueden y los que no tienen
precisamente se ha ensanchado. Y esto es donde se tiene que trabajar conjuntamente para poder crear infraestructura que pueda ayudar a que todas las escuelas, la más remota de alguna zona indígena, la más avanzada en cualquier zona urbana de la zona metropolitana de Guadalajara, de México, de Monterrey, de Hermosillo, de Puebla, de cualquier ciudad, tenga la misma oportunidad ese estudiante que vive en la sierra, en una población alejada, con alguien que está en una ciudad, en una parte urbana. Esa brecha lamentablemente se ha ensanchado y por eso hay que trabajar juntos, el gobierno, empresas privadas, tecnología, para poder de alguna forma abatir esta brecha digital que se ha ampliado. Yo recuerdo, Raúl, y tú también lo recordarás, cuando veíamos con envidia cómo nuestros jefes o nuestros compañeros de clase más adinerados llegaban a la escuela con su celular de ladrillo enorme y con su computadora portátil y decías tú, ¿dónde conseguiste esa maravilla? No, me la trajeron de Estados Unidos, me la trajeron, o el teléfono celular lo conseguí en tal lado. ¿Te acuerdas de esos ladrillotes? Sí, claro. Y uno decía, caray, ojalá algún día pueda tener yo eso, tener acceso a esa tecnología. Y mira lo que son los tiempos ahora, se ha vuelto lo más normal. Hay más celulares que mexicanos en este país, hay más computadoras portátiles que mexicanos y está al acceso de muchísimas personas, pero también es muy cierto, hay varios Méxicos y el México de la pobreza, el de la marginación, ese del 60% donde hay una gran pobreza en diferentes niveles, sigue sin acceso todavía a esto. Increíblemente, hay regiones del país donde para tener acceso a internet tienes que ir a la cafetería del pueblo o tienes que ir a la tiendita de la esquina para que te permita conectarte unos ratos. Sigue siendo un gran reto. Y lo más increíble es que también es un área de oportunidad, así lo veo, Raúl. Claro, y así lo ve precisamente la Cámara de la Industria Electrónica y las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con lo que se ha informado. Es exactamente ese trabajo conjunto para que esa brecha se reduzca y que, por ejemplo, el principal tema igualador de una sociedad en una democracia es la educación. Y Así que es. cualquier joven, cualquier niño, en cualquier parte de México tenga la misma oportunidad de conectarse, de tener acceso a la educación precisamente a través de esto. Ese es el segundo punto que destacó ayer Yamuni. Un tercer punto que me parece que lo hemos platicado tantas veces, pero a veces se nos olvida, la gran oportunidad que representa el lugar geográfico que México tiene. Tenemos a un lado la sociedad de consumo más importante del mundo, que son los estadounidenses. Claro. ¿Sí? Tenemos una ubicación geográfica en el mundo que nos permite tener conexión con Europa y por el Pacífico con Asia, y somos un punto clave, desde luego, que además tenemos otras ventajas, ¿sí? El clima que tenemos en México no lo tienen muchas naciones del mundo, no tienen la cantidad de horas sol que tenemos, no tenemos esas cuencas donde el viento cruza de un océano a otro y que también permite tener la oportunidad de tener energías limpias, tener parques eólicos, tener parques solares, para poder generar energía limpia, desde luego también en beneficio de todos los mexicanos. La posición geográfica es otro de los aspectos que se tiene que aprovechar para poder sacarle jugo el tema de la tecnología. Nos falta solo ponernos de acuerdo, mi querido Raúl, olvidar o ponernos de acuerdo en nuestras diferencias y pensar más en firme sobre esos grandes objetivos que todos los mexicanos tenemos. Todos queremos un México mejor, Raúl, queremos un país más educado, un país más seguro, un país más sano, más preparado. El problema está en que la manera de llegar a ese querer, ese desear, es ahí donde hemos tenido los grandes problemas. Cada quien tiene su propia visión de cómo llegar a esos estadios. Creo que ya es tiempo de empezar a pensar, son los mismos objetivos al final del día. Queremos un futuro mejor para nuestras familias, para nosotros, para nuestro país. Creo que es tiempo de pensar así. Sí, y actuar en consecuencia. Y volver a encontrar ese tema del milagro mexicano que se dio en los años 60, ¿sí? Claro. En donde hubo un crecimiento importante de la sociedad, pero luego de eso nos hemos quedado estancados con crecimientos ridículos Mediocres. del 2%, del 2.1%, que es lo que de alguna forma está. Necesitamos dar ese paso para dar un crecimiento, generar empleos, generar productividad, generar riqueza y dar ese paso que México de alguna forma hemos
hemos estado esperando poder dar y que lamentablemente muchas veces por razones internas no se han dado. Y termino con un tema que me parece también fundamental y que hemos hablado en este programa y que el presidente Lacanietti lo dejó claramente expuesto. Sí, la aplicación de la ley, el Estado de Derecho, la aplicación de la ley para quien la viole, el que sea castigado quien viole la ley, el que todos de alguna forma paguemos impuestos en la proporción de tus ingresos, pero que no solamente los que pagamos impuestos, que somos un grupo pequeño, sí, y que sobre este grupo pequeño recae toda la responsabilidad de la fiscalización, no, que paguen todos de acuerdo a tu ingreso y que sea precisamente un cobro igual. Estas son temas que me parece fundamental para poder garantizar la inversión. Aplicación del Estado de Derecho, reglas claras, que no las cambien de la noche a la mañana, que tengamos una fiscalización pareja para todos y un punto muy importante, que el Estado cumpla con su objetivo de dar seguridad a los ciudadanos. Víctor. El ideal perfecto, mi querido Raúl, y lo comparto totalmente, y quisiera que cada uno de los protagonistas de esta historia lo entendiéramos a cabalidad, porque cada uno de nosotros como mexicanos tiene su responsabilidad, pero no la misma responsabilidad. Tenemos una clase política que tiene la obligación de tener esas miras de altura y que su compromiso debe de ser ese, impulsar esos cambios que tú mencionas, pero también una clase empresarial que tiene que entender también que tiene que estar a tono en los nuevos tiempos en cuanto a trato justo, en cuanto a inversión, en cuanto a crecimiento, lo que tú también has mencionado. Y claro, todo lo que queremos es un piso parejo para que parte de la legalidad. Si no hay legalidad, si no hay leyes que se respeten, si no hay una lucha frontal contra la impunidad y que lo veamos y se sienta, poco se va a poder avanzar. Ojalá se corrija el camino y ojalá, caramba, tengamos mejores tiempos de los que ahora hemos tenido, porque hemos vivido tiempos muy duros, Raúl, y los seguimos viviendo. Sí, grandes retos hacia adelante, desde luego, que fueron planteados en esta nueva mesa directiva de Lacanietti y desde luego pues con esta visión que conocemos de nuestro director general Enrique Yamuni de poder de alguna forma tener un mejor país para ser desde luego también y tener mejores ciudadanos. Que vengan mejores tiempos, Raúl, en ese sentido. Fin de semana, Víctor, viernes. Finalmente. Te mando un saludo. Muchas gracias.